Yo no sé bien cómo no escribir acerca del cuerpo, la verdad. O sea, a veces cuando me lo pregunto, que me pasa muchas veces que me dicen: "Aparece mucho el cuerpo en tu obra, aparece mucho", y yo creo que no aparece tanto, como aparece en mi vida, quiero decir. Em, o sea, yo estoy todos estamos obviamente solo vivimos en el cuerpo, así que es como la experiencia en realidad más cercana sobre la que hablar, teniendo en cuenta además que la literatura en general empieza por la experiencia. Escribir distopías es agregar más catástrofes al presente y para mí es una incomprensión de la distopía, porque para mí bueno, la distopía no es una representación de la realidad, sino que es una aceleración de violencias que incluye como el movimiento de esa violencia la posibilidad de una utopía. El cuerpo en mi obra, me gusta plantearlo como un lugar en el que se vive y cómo tenemos muy poco control, el cuerpo como algo que creemos que es absolutamente nuestro y que en realidad no lo es. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Pues es un gran honor estar aquí, un privilegio maravilloso para mí, que estudio a todas las escritoras que están en esta mesa, estar con ustedes, compartir este tiempo breve, un poquito menos que una hora. Hoy, y quería agradecer a Dejanira por su confianza, su complicidad, su cariño, a José, a toda la feria y bueno, a todos los lectores, lectoras que están aquí esta tarde sobre esta mesa, que es literatura y cuerpo. Un gran tema, sobre todo sabiendo que acabamos de salir de la presentación del último libro, Asmodeo, de Rita Indiana, donde justamente la trama, o sea, la historia revuelve alrededor de un personaje que no tiene cuerpo, o sea, un personaje que decide sacarse su cuerpo y hacer como body shopping, ir buscando otros cuerpos que lo satisfacen más, en los cuales que puede habitar. Entonces, mi primera pregunta va sobre la diversidad de cuerpos y cuerpas que protagonizan de forma muy poderosa las obras de ustedes. Em, Hay muchos cuerpos de carne y huesos, de fantasmas, cuerpos monstruos, rotos, enjaulados, oprimidos, violentados, cuerpos animales, cuerpos de niñas, niños, abuelas, hombres y mujeres adultos, cuerpos en transformación, en fase de adolescencia, menopausia, que rechazan un juicio y buscan su libertad. Y también hay cuerpos desaparecidos, exhumados, restos de cuerpos, cuerpos humanoides, mutantes, anfibios. Entonces, a partir de esta diversidad de formas, texturas, de sombras también que proyectan estos cuerpos, quisiera preguntarles alrededor del concepto de cuerpo y cómo ustedes lo presentan y representan en sus obras. Y les pido pues que sea un poco una conversación, como les decía, alrededor de un café, un vermut, que puedan un poco dialogar pese a las especificidades de cada una de sus obras. El turno de palabra es abierto. No, hijo, no. Claro, antes eran las damas primero. Bueno, Tenemos que ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá. Gracias a la gente que vino a ver a Enrique, Cianpuero y a Portero. Perdón por tener que escucharme a mí. Intentaré ser breve. Bueno, pensaba, yo creo ciencia ficción, como la especificidad del cuerpo en ese género muchas veces escribe a una forma que es el horror corporal, que me interesa mucho para explorar experiencias del cuerpo que no pueden ser representadas mediante el realismo. Porque, digamos, para mí la ciencia ficción no es que no es mimética de la realidad, sino que presenta experiencia del cuerpo que el realismo no puede representar, digamos. Y el body horror tiene como un lenguaje muy específico que a mí también me interesa mucho porque es como algo barroco, porque es como un exceso de un cuerpo que siempre está a punto de explotar. Y en el caso de la literatura, la forma de dar cuenta de eso es con un exceso de lenguaje también. Y bueno, en mi escritura casi siempre eso aparece mediante ese exceso. Em, sí,
justo pensaba, bueno, ya Metamorfosis, que es como un poco como el arquetipo del body horror en la literatura, que también, o sea, digamos, presenta una experiencia que nunca había sido dicha, que era una forma de alienación propia del siglo XX. Pensaba, bueno, como que la palabra que se usa para describir a la criatura en alemán es Das Ungeziefer, que es como, que siempre se tradujo como insecto, pero en realidad es como una peste. Y después la misma palabra que usaron los nazis para referir a las personas que estaban en los campos de concentración. Y sin embargo, un texto que parece en apariencia que es completamente fantástico termina dando cuenta de unas experiencias centrales del siglo XX. Entonces, a mí me interesa, digamos, esa capacidad de body horror de presentar experiencia del cuerpo que el realismo no puede dar cuenta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es una mesa de ensueño. Está, por supuesto, mi amigo Michelle, Mariana, mi amiga del alma, Alana y la queridísima Erika y pues todos ustedes. Yo creo que desde muy pequeña entendí que la literatura, el cine, la música, la pintura, las cosas que a mí me interesan, los objetos, em, generan dos cosas muy potentes que a mí me interesan, que son el erotismo y el terror. Em, es muy difícil excitar a alguien con el arte, sin tocarle, y también es muy difícil asustar a alguien sin tocarle o sin estar metida en su casa, debajo de la cama y salir con una máscara de Halloween. Em, y yo, bueno, el erotismo no sé muy bien cómo se hace. Estábamos hablando con Sara Torres, que habló hace poquito del deseo, y con Alana a ver si lo logramos. Y, no, y somos las nuevas autoras de 50 sombras de Grey, pero bien. Pero mientras tanto, yo voy al terror sin freno y sin vergüenza, porque creo que lograr asustar a la gente es algo que me gusta hacer. Me gusta mucho asustar a la gente, me gusta mucho que la gente crea que las lectoras y los lectores y les lectores crean que voy a ir o que el cuento va a ir por un sitio y va por otro y que crean pues en el cine es mucho más fácil, la cámara va aquí detrás de la protagonista o el protagonista, pero en la literatura es diferente, hay que manejar unos artificios, hay que manejar unas tensiones y unos suspensos y dar pistas falsas para que la gente crea que vas por un sitio que no vas. Y luego lo que tú decías del body horror, creo que fue Wes Craven, el creador de Pesadilla en la calle Elm, que decía que cuando se dio cuenta de que el cuerpo humano estaba protegido por una cosa tan ridícula y tan frágil como la piel, se dio cuenta de que su monstruo tenía que obviamente tener cuchillos en las manos y lo fácil que es rasgar a un ser humano, ¿no? Lo fácil que es hacer que un ser humano sangre. Es todo esto unido con el deseo que yo tengo de vengarme de todes, em, de vengarme de los que están haciéndole daño a los marginales, a los homeless, a los extranjeros, a las personas LGTBIQ, a las personas que no se adecuan con la norma, hace que corte cabezas y haga explotar ojos em, y haga que cerebros caigan
sobre el suelo, porque es algo que creo que es muy muy visceral, muy de de la venganza, querer cortar las cabezas. Y como yo no puedo hacerlo literalmente, creo. Todo es intentarlo. Tampoco te has puesto. No sabemos, ¿eh? No sabemos, pero es una coartada. Lo hago en en la literatura. Creo que mi venganza es a través del body horror, sí. Tal y como yo planteo los cuerpos en mi obra, el cuerpo en mi obra, me gusta plantearlo como un lugar en el que se vive, sobre el que tenemos muy poco control, que está muy expuesto a ser modificado por casi todo lo que te rodea, porque el cuerpo te lo modifica tus creencias, tu clase social, las personas que te violentan, las personas que te acarician, las enfermedades, la disforia, la ciudad en la que vives, te lo modifica todo. Y cómo tenemos muy poco control, el cuerpo como algo que creemos que es absolutamente nuestro y que en realidad no lo es. Es un sitio en el que vivimos, en el que estamos. Bueno, quizás sí es nuestra única pertenencia, pero es un lugar que está expuestísimo a casi todo y como es casi imposible defenderte de ello. Y también me interesa mucho el cuerpo intervenido, ¿no? En las recurrencias, por ejemplo, de las mujeres trans mayores con cirugías mal hechas, con algún tipo de deformidad provocada buscando la belleza. Y para mí, convirtiéndose en realidad esa deformación en una aspiración de belleza que las convierte en mujeres muy hermosas, también me interesa mucho, ¿no? Esta necesidad de modificarlo, de intervenirlo y de protegerlo de casi todo lo que lo amenaza, ¿no? Casi todo es amenazante. Hola, primero les pido disculpas a todos, no tengo problemas, por eso llego tarde. No, y al menos conscientemente no quiero llamar la atención, sino todo lo contrario y no me sale. El cuerpo. Yo no sé bien cómo no escribir acerca del cuerpo, la verdad. O sea, a veces cuando me lo pregunto, que me pasa muchas veces que me dicen aparece mucho el cuerpo en tu obra, aparece mucho, y yo creo que no aparece tanto, como aparece en mi vida, quiero decir. Em, o sea, yo estoy, todos estamos, obviamente solo vivimos en el cuerpo, así que es como la experiencia en realidad más cercana sobre la que hablar, teniendo en cuenta además que la literatura en general empieza por la experiencia. A mí, como para no ser demasiado redundante, les puedo decir las dos cosas que últimamente, porque va cambiando, específicamente me interesan sobre el cuerpo. Uno es una especie, por supuesto, el body horror y sí en la, entiendo como Michelle lo dice en la ciencia ficción, pero para mí el body horror es absolutamente realista. En mi caso, porque es realista. Em, es realista la quemadura, es realista el corte, es realista la herida de guerra, es realista la enfermedad degenerativa. O sea, creo que los cuerpos ya están modificados. Creo que vivimos en un momento de época de cuerpo de ciencia ficción. Un ejemplo de la realidad, por ejemplo, no sé. Ricardo Piglia, el escritor, que ustedes lo conocen. Ricardo tenía una enfermedad degenerativa muy grave que hizo que pasara los últimos años de su vida paralizado. No lo sé a ciencia cierta, pero es probable por cómo era él y cómo era la gente que lo rodeaba, que en algún momento le deben haber ofrecido, bueno, Ricardo, si no querés seguir viviendo en un cuerpo que no funciona, lo podemos hacer funcionar esto. Y él dijo que no, porque él podía escribir hasta último momento moviendo los ojos y con un aparato que le regalaron. Yo no hubiese tenido la misma voluntad que él, porque a mí no me interesa tanto la literatura como para eso. Pero quiero decir, ahí ya hay un cuerpo, para mí totalmente literario en todo sentido. O sea, un cuerpo que quiere seguir viviendo para producir literatura, escribió 2 libros así. Y un cuento, digo, un cuerpo absolutamente intervenido ya. Intervenido por la enfermedad y intervenido por
las herramientas y la maquinaria, digamos, para hacer que ese cuerpo pueda seguir funcionando. Porque lo que seguía funcionando era el cuerpo. Te dicen, no, con la mente. No, tenía que mover los ojos. Algo del cuerpo seguía funcionando. Entonces, a mí me interesa ese cuerpo intervenido para que funcione de alguna manera. O sea, el momento en que el cuerpo deja de funcionar, a mí me parece terrorífico. Y también, como decía Lana, me interesa muchísimo la intervención en el cuerpo para, yo creo, algo así como más que una búsqueda de belleza, una búsqueda de eh, extensión de la vida, diría yo, que está mezclada con la belleza, pero realmente no sería necesario. O sea, lo que pasa es que nadie quiere vivir en un cuerpo de 80 años durante 45 años más, pero el cuerpo de 80, con todo lo que implica un cuerpo de 80, te caes, se te rompe la cadera, no te acuerdas de cosas. Pero bueno, quiere vivir para siempre en un cuerpo de 25. Entonces ahí es la dificultad, porque por ahí la vejez la puedes estirar, pero la juventud no es tan fácil Claro. de estirar. Entonces tenemos un montón para mí entrar en una farmacia o en un Sephora es como entrar en un gabinete de alquimista con todas las diferentes variantes que hay y cuál es el serum que va a funcionar, ¿no? Em, y desde el punto de vista así como más real de todo, el otro día estaba viendo también en Instagram un video de la modelo bella Paulina Porzikova. Y Paulina Porzikova decía que había encontrado una crema que sí efectivamente le hacía ver los ojos más radiantes el otro día y yo fui como a comprármela. Y después dije, no, ella se ve así porque es Paulina Porzikova, o sea, no me va a pasar a mí. Entonces, la alienación que hay con respecto a eso y que esté todo tan absolutamente incorporado es una cosa que a mí me interesa mucho. La otra es la metamorfosis misma de mi cuerpo en el momento este que estoy pasando, que es la metamorfosis de la menopausia, sobre la que casi no hay lenguaje. O sea, el lenguaje sobre la menopausia transcurre en general en el gabinete del médico y es muy poco lo que te dice, y en general las mujeres no hablamos de esto. Em, o sea, es muy difícil que venga una amiga tuya y te diga, estoy haciendo unos ejercicios porque toso y me hago pis, ¿viste? Em, pero es verdad, pasa eso. Todo el tiempo pasa eso. Y es muy difícil yo no lo sabía. O sea, a mí me pasó una vez y digo, ¿qué toso? Y fue dramático. Y mi madre me dice, sí, bueno, mientras no termines con los pañales, bueno, era todo grotesco. Entonces, esa grotesquería es una cosa que me interesa. Y después, para no monopolizar, me interesa mucho la enfermedad, porque creo que todos nosotros, todos, tenemos algún malestar. En este momento lo tuvimos ayer, y a veces la literatura nos da cuenta de ese malestar en el cuerpo, que puede ser crónico, que puede ser momentáneo, pero es muy raro. Vos podés leer un libro entero con gente que está sana todo el tiempo, y vos decís, pero qué raro esto. O sea, qué desconexión que hay. Y yo me hago muchas preguntas sobre eso. O sea, ¿por qué hay tal desconexión que no puede haber un protagonista que esté enfermo y que sea normal? Así como toma agua, se mide la glucosa. ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la dificultad del lenguaje para aprender eso? Entonces, bueno, pero por eso digo, no entiendo mucho cómo no escribir sobre esas cosas, o sea, porque es lo más cercano que tengo. Y de ahí sale mi pregunta un poco sobre el cuerpo, también como un lugar que puede generarnos miedo, ¿no? O miedos. O sea, es frente a este cuerpo, esos cuerpos como vulnerables, frágiles, em, que sufren, digamos, violencias exteriores, pero que también pueden sufrir degradaciones internas, como la enfermedad, por ejemplo, o el paso del tiempo. O sea, el cuerpo puede también asociarse a estados, esta vulnerabilidad a estados de salud mental, ¿no? Estados de soledad, de angustia, dolor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué parte de todos esos miedos, de los cuales ustedes escriben a propósito del cuerpo, proceden un poco de una posible biografía y cuáles otras proceden de su imaginario? Am, Gracias, Elena. es una pregunta complicada. Creo que es imposible desligar tu propia experiencia em,
o como mínimo la experiencia de las personas que tienes alrededor, de los cuerpos que tienes alrededor, de tu escritura, porque tampoco tienes otra fuente y a partir de ahí puedes crear ficciones y usar metáforas e inventar horrores o placeres asociados a tu cuerpo o al de los demás. Pero para mí mi propio cuerpo, que siempre ha sido una fuente de un montón de cosas diferentes, de incomprensión, pero también de placer, de necesidades que tenía que cubrir, pero también de grandes dolores. Últimamente, además de un gran deterioro físico que me molesta mucho y que me pone en un estado de rabia absoluta, y lo único que puedo hacer con ello es escribir, porque no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer. Pero para mí es inevitable, es decir, porque además cuando una está muy acostumbrada, como es mi caso, y esto es ser un poco hija de la disforia, a analizar constantemente lo que te pasa en el cuerpo, cómo se ve tu cuerpo, cómo siente tu cuerpo, y al depender además de los demás para obtener la parte buena de tener un cuerpo, am, de ahí obtengo herramientas muy poderosas para escribir. Muchas de ellas muy desagradables, pero muy poderosas. Hay muchísima poesía del horror en el cuerpo, también poesía del placer, que también es importante usarla, pero para mí es inextricable una de otra. Mi cuerpo es una gran fuente de realidades y de metáforas para escribir. Yo creo que el cuerpo de las mujeres, sobre todo, que es normalmente de lo que yo escribo, es un... Es, es que no avisamos que había que apagar el móvil. Yo creo que el cuerpo de las mujeres específicamente está sometido a un escrutinio. Esto que dice Mariana de la crema de la fulana, preciosa. Claro, a mí me parece demencial que contesten. A mí me parece demencial que nosotras pasemos la vida, la adolescencia, porque claro, una no nace odiándose, una no nace sintiendo que es un monstruo, una no nace sintiendo que es que es imposible de desear, no indeseable, también indeseable, pero imposible de desear. Eso te lo va inculcando tu familia, en mi caso, lo que te rodea, lo que es considerado belleza. Yo crecí en los 80s y 90s, había un estilo, un tipo de cuerpo y una cosa como muy, no, nadie hablaba de body positive. ¿Qué es eso? Había que ser de una manera muy concreta. Y claro, todas queríamos alcanzar eso y era inalcanzable. Y luego llega una cosa sobre la que estoy escribiendo mucho ahora, y es que cuando por fin maduras y, bueno, un poco, y haces una tregua con el hecho de que no todo el mundo te tiene que desear y eso está bien, no eres... estoy tan antigua que iba a decir, no sé quién a que desea a todo el mundo. ¿Quién? Zendaya. Zendaya, por ejemplo, sí. Zendaya, Zendaya. Zendaya, bueno, sí, sí. Pues no eres Zendaya y no lo vas a hacer. O sea, está claro a una cierta edad, llegan, o sea, si a los 50 años no sabes que tu cuerpo no va a ser como el de Zendaya, pues un poquito más de terapia, no sé. Pero claro, lo que empieza a pasar es esto, lo que decía Mariana, el tema de que además lo estoy pensando mucho, The Substance. ¿Por qué The Substance es el éxito que es? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? Porque por fin estamos hablando de esta demencia, de esta cosa de que nos compramos cremas y para el pelo y para esto y para las patas de gallo, pero también para los lados de la boca o sea, para todo lo que ella dice. Cuando entras a Sephora es como las mujeres somos
una cosa que hay que arreglar. Claro. O sea, de hecho, maquillarse se dice arreglarse, Sí. ¿no? Es como estoy defectuosa. Mm. Entonces, cuando ya haces una tregua y haces una especie de armisticio con tu propio cuerpo y no voy a hacer Zendaya porque tengo 50 años, viene la vejez. Y entonces empiezas a sentir lo que tú decías de, maldita sea, yo quiero ir más rápido, quiero que no me duelan las articulaciones. Nadie te dice además que en la menopausia te duelen las articulaciones, te duelen las rodillas, te empiezan a doler un montón de cosas. La gente solo, es verdad que no hablamos de esto, la gente solo habla de los calores, de los hot flashes, pero una vez en un taller un señor me dijo, si escribes sobre la menopausia, a los hombres no nos va a interesar leer eso. Ah, bueno, yo sí tengo que leer sobre los problemas de erección. No sé, o sea, ¿quiere que escriba sobre los problemas de erección? Bueno, no sé, no lo estoy Ya viviendo. lo hace Philip Roth, no te preocupes. Por eso te estoy diciendo, pues no quería mencionarlo porque ya lo hemos mencionado Yo lo digo. siempre. Sí. Y como ya estamos un poco hartas, pues, pero sinceramente yo estoy hasta el coño de la cosa de la separación entre mente y cuerpo, que hace que nos digan todo el tiempo que hacemos autoficción, lo que hablábamos el otro día. Bueno, porque están tan obsesionadas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque nos están haciendo un escrutinio todo el tiempo, un rayo X, como engordó, adelgazó, envejeció, la cana, está canosa, se va a pintar, no se va a pintar, etcétera. Y luego también porque nos matan, porque también el cuerpo de la mujer es el cuerpo que se viola, se mata, se desmembra, se quema vivo, se le echa ácido en la cara, se mutila, se usa como botín de guerra, se desaparece y se tortura. Y entonces, ¿cómo diablos no vamos a hablar de esto? ¿Cómo diablos la literatura? Estábamos tarde ya para hablar de esto. O sea, está bien pensar en el paseo que decía Sara de otoñal y pasarte 500 páginas describiendo la naturaleza, pero es que nos matan. Y si no nos matan físicamente, nos matan con el hecho de decirnos, esta vieja ya no sirve para nada, ¿no? La solución es No, perdón, me quedé ser pensando en lo que vampira. decían y me distraje. Sí. Tiene como 12 años, ¿no? Una cosa de loco. No, con todo Estás- respeto, ¿eh? Tengo 36, así que yo tengo como un elogio a esta altura que me digan que estoy joven. Es la crema Eh, pues, de la Paulinova. no, me quedé pensando en lo que decía Mariana del body horror como algo realista, que un poco en la estructura muy eficaz del horror es que lo más familiar en un momento para el otro parezca completamente extraño y mediante el cuerpo es muy eficaz producir ese efecto, que creo que es la eficacia del género. Ujú. Sí, pensaba un poco en el lenguaje del body horror. A mí me interesan como siempre el splatter punk, un poco como ese de los cuerpos que explotan, que no sé bien por qué me interesan, pero bueno, es como cuerpos que se tapan los poros y explotan. Sí. Pensaba, bueno, como que en la filosofía se llama aporía, algo que no se puede, como que no se puede explicar, Mm. y un poco la explosión es algo que no se puede decir, o sea, aporía es algo que tiene el poro tapado. Sí. Y bueno, como un poco el género del body horror tiene que ver con algo que está tapado y que no se puede decir. ¿Cómo decir eso? Que no se puede decir, que es como uno de los grandes desafíos o momentos de la literatura en la que la literatura se vuelve literatura. También es muy interesante en la cuestión sobre todo de la violencia escrita, pero yo creo que la ciencia ficción en eso es muy eficaz. Porque la ciencia ficción escribe muy bien sobre guerra, que es algo sobre lo que se escribe más bien poco y se ve mucho. Pero la ciencia ficción, incluso hay algunos personajes de la ciencia ficción, como el zombie, por ejemplo, que cada vez se van más del horror y se van casi más hacia el cuerpo reanimado, ¿no? Para mí el Reanimator
pertenece más a la ciencia ficción y para mí lo mío es el fantasma, que es el cuerpo que desaparece o el cuerpo que no es cuerpo. Em, y en ese sentido la representación de la ciencia ficción es muy interesante, pero a mí me hace acordar mucho a la medicina. No es casualidad que Cronenberg y ciencia ficción y medicina, la medicina tiene un lenguaje que es un lenguaje que tiene que ver con el tipo de código o de lenguaje a veces inventado que usa la ciencia ficción. Es como el escáner, la resonancia magnética. O sea, vos realmente entras a un hospital y tenés un léxico de ciencia ficción que es absolutamente alucinante. Yo crecí con eso porque mi mamá es médica. Entonces yo leía, fue uno de mis primeros textos, yo creo, de grande. De grande de 6, 7 años, quiero decir, ¿no? De los primeros que leía las cosas de niños y leía los libros de mi mamá, que no entendía, pero pasaba las páginas y era absolutamente alucinante. Y, y además lo lejos que está, tienen un código los tipos, los médicos y las tipas, tienen un código. Esto de que lo puse en un cuento hace poco, pero te haces una mamografía y el resultado es BRATS 2. ¿Y eso es la muerte o está todo bien? Y no te dicen otra cosa. Entonces yo me acuerdo una vez que me salió un BRATS 1 y dije, ¿estoy jodida o no? ¿O no? O sea, es como, ¿qué? Y después llamás por teléfono y te dicen, bueno, dentro de 15 días. No, 15 días, no, BRATS ya. Entonces, googleás y es todo muy inespecífico porque son esas cosas que no hay que hacer, googlear, porque siempre es la muerte. Cuando googleás, siempre es cáncer. Entonces, para mí una cosa es el body horror en este sentido de que es verdad que es lo que explota, es el cuerpo desbordado, y otra cosa es el miedo al cuerpo, que eso o a las cosas que te pasen con el cuerpo. Que en general, a mí, por ejemplo, cuando preguntaba lo autobiográfico, para mí siempre que tuvo que ver con la mente, no con el cuerpo. No porque no me haya enfermado y qué sé yo, sino porque eso a mí como que me agarra una negación y voy. Pero la depresión, la ansiedad, todo eso provoca cosas físicas muy densas. Hay cosas que no las pasé, por ejemplo, pero que sí amigas mías y con las que yo trabajo mucho, que a mí me alucina, por ejemplo, como es la autolesión. Porque hay algo de la autolesión en las mujeres, y sobre todo que es oculta, o sea, que en general acá, la de los varones, la autolesión de los varones suele ser acá, se ve, en los brazos. Pero las mujeres no hacen eso, las mujeres es acá, en general. Y cuando lo hacen en los brazos usan algo así. Pero si ves, por ejemplo, sobre todo la gente que estuvo detenida en cárceles, los varones suelen lastimarse acá. Y sinceramente a mí me parece sexy. Entonces, no, en serio. Pero quiero decir, ¿pero qué hay ahí, digamos? O sea, ¿qué hay en ocultar la cicatriz y en mostrar la cicatriz, etcétera? Que incluso lo podés empezar a ver en las mujeres en las cesáreas, por ejemplo. Mi madre tiene una cesárea así como se hacían antes, y es una cosa como bastante evidente. Pero las cesáreas después ahora son acá para que no se vean. Entonces todo el tiempo también estás ocultando eso al punto que te puedes ver desnuda y no se puede ver la herida tampoco. Y a mí eso me parece perturbador. Em, bueno, nada, es totalmente incoherente lo que digo, pero pasa un poco por ahí. A mí me preocupa mucho la huella de la salud mental en el cuerpo y tratar de comprenderlo como un todo, pero no desde em, no desde las hierbas ¿cómo se llama? De la homeopatía, sino que de verdad, o sea, te deprimís, te vas a tu cama, no te bañás, olés, engordás, se te cae el pelo, o sea, pasan cosas te duele todo, tenés problemas estomacales, o sea, ahí se produce una cosa muy arrasadora del cuerpo con una enfermedad mental. Y a mí eso
de eso me gusta escribir, porque yo creo que todo es un proceso, y ese, el proceso de la salud mental sobre el cuerpo es devastador, podés no volver nunca de eso. Y las pastillas, además, cuando te las dan es peor. Yo me acuerdo una vez todas las veces que tomé antidepresivos, me acuerdo que me dio antidepresivo este señor que además estaba totalmente loco, por eso es para otro día, y el psiquiatra, y me hacían ganar mucho peso. Y yo estaba muy deprimida porque me veía fea, con lo cual me dio eso y yo estaba más fea, según yo. Y, pero ya no estaba más deprimida, estaba fea. Entonces, o sea, porque me desfiguré. Entonces era como, ¿y cómo hacemos para las dos cosas? No se puede, bueno, aceptar eso debería ser una prioridad. Y creo que a mí la escritura me sirve para explorarlo, poner. Pero entonces, cuando escriben, o sea, con los cuerpos, ¿no? Que están en sus textos, ¿no? A veces pueden producir sensaciones muy fuertes, ¿no? Nos las producen. Em, el otro día estudiamos un cuento de Mariana en la clase, La desgracia en la cara, y después alguien dijo, yo estuve leyendo ese cuento y de repente sentí que se me caía la cara a mí. Tuve que ir enfrente de un espejo para ver que la tenía todavía, porque fue como demasiado horror que yo sentí, que hasta primero sentí como que toda la cara se me deformaba y encima Perdón. después no la podía, exacto. Entonces, bueno, la pregunta es esta, o sea, cuando nos dan a leer lo que nos dan a leer, ¿no? De tanto horror, malformación, devastación de cuerpos. También, o sea, que están buscando una reacción, están buscando producir en nosotros un miedo, horror, una forma de disidencia o empatía, algo. O sea, ¿cómo podemos digerir, ¿no? Estos cuerpos tan, o sea, es como nos lo están lanzando a la cara de una forma tan, es un poco demasiado a veces, ¿no? Entonces, ¿qué buscan ahí? Yo lo digo breve, yo solo quiero compartir. O sea, quiero contar lo que a mí me pasa, lo que a mí me da miedo y ver si a la otra persona también le pasó o le pasa lo mismo. Quiero testear. Yo me acuerdo cuando leí el libro de Michelle, yo le tengo mucho miedo al dengue. Así que, pero mucho miedo al dengue. Así que contame del por qué el chico dengue un poco. Chico dengue. ¿Por qué niño dengue? Sí, ¿por qué el niño dengue? ¿Por qué se te ocurrió eso? Que sea un mosquito persona. En el libro hay un mosquito persona. Bueno, empezó porque tenía un amigo que tenía dengue Ah. y por suerte no fue muy grave, lo cual habilitó que tratemos de tomarlo con humor para aligerar el problema y le empezamos a decir el niño dengue. Pues yo le empecé a decir y, mm, y bueno, después me di cuenta que incluía un cuento de Lamborghini, que es el niño proletario, Ujú. y de ahí surgió un poco la idea El de... cuento más horroroso y doloroso y brutal del mundo. Sí, sí, lo que yo pensaba con eso que decías, que un poco bueno, en mi escritura y creo que también en la distopía, como que la aceleración de violencias permite que aparezca como la reacción, que eso que a veces es una violencia también de la violencia que no está en la realidad. Em, Esto no, algo que venía pensando porque justamente muchas veces escucho muchas personas que hablan hoy en día en contra de la distopía, porque dicen que vivimos en un mundo distópico y escribir distopías es agregar más catástrofes al presente y para mí es una incomprensión de la distopía, porque para mí bueno, la distopía no es una representación de la realidad, sino que es una aceleración de violencias que incluye como el movimiento de esa violencia la posibilidad de una utopía. Y creo que ese es como el momento político de la distopía y de la ciencia ficción. Y eso creo que está con la aceleración de la violencia también. Cómo llega un momento en el que esa violencia es tan exacerbada que es imposible que no aparezca una reacción. O sea, ¿cuál es el límite en el que es imposible que no aparezca la reacción? Y a mí ese es un momento que me interesa particularmente cuando escribo. Yo procuro no pensar demasiado con perdón, en lectores y lectoras cuando estoy escribiendo, porque si lo hiciese, escribiría peor, porque intentaría cuidar a los lectores y entonces empezaría a escribir cosas correctísimas.
y que no tiene ningún interés. Confío en que lo que me hace sentir a mí, lo que escribo, llegue a quien lo va a leer y que esos cuidados sucedan al terminar el libro porque la experiencia ha sido especial. Pero yo prefiero no pensar, porque además es una responsabilidad. eh, yo cuento horrores y placeres corporales porque me interesa escribirlo, porque aprendo haciéndolo, porque me resulta estimulante, porque me hace temblar, porque me asusta, porque me divierte. Y confío en que al final lo que te pasa a ti cuando escribes, que te pasa en el cuerpo además, impregne ese texto tuyo y a quienes lo van a leer. O sea, yo sé que hay interlocutores, interlocutoras en un momento dado, pero intento no pensar en qué les voy a provocar, qué satisfacción o qué horror les voy a intentar implantar en la cabeza, porque entonces yo tengo la tendencia a cuidar a la gente y yo no escribo para cuidar a nadie. Escribo porque amo escribir. Y claro que quiero que me lean, pero intento desentenderme de eso, que esa experiencia sea la propia. Creo que una tiene su intimidad con su texto, pero luego no te puedes meter en la intimidad de tu texto con la de los demás, ¿no? Creo que la escritura es un proceso de intimidades y meterse en estar pensando en cómo influir es un poco como cuando Arturo Pérez Reverte te explica sus propias novelas después de haberlas escrito, ¿no? Que es una pesadez y te Ya está, no vas tarde, ¿eh? Mencionando. y te está dirigiendo la lectura, es una pesadez, es una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, yo escribo lo que quiero escribir, escribo lo que me interesa, escribo lo que me hace aprender, gozar, horrorizarme, disfrutar, lo que me preocupa, lo que me hace sentir rabiosa, mi propia frustración. Quiero ser un vampiro, no quiero envejecer más, quiero tener 18 años, ser perfecta y eterna. Y como no puedo, pues lo voy a poner por escrito y tú verás lo que haces con ello, ¿no? Pero intento no tenerlo en mente. Yo creo que lo que te pasó a ti y precisamente por eso triunfan tantos libros del género y películas, porque es algo que ya está en tu cabeza. Ese terror ya está. Nosotros no nos hemos inventado el miedo a que te descuarticen. Eso ya está ahí. Nosotros no nos hemos inventado el miedo al dolor. Eso es una cosa con la que, bueno, pues tenemos un sistema nervioso que reacciona a los dolores y todo el mundo sabe que es, digamos, aunque probablemente, o no probablemente, seguro nadie sabe lo que es que te echen ácido en la cara. Sí sabemos lo que es quemarse, por ejemplo, y sí sabemos lo que es de repente quedarte sin visión porque te cayó algo en el ojo, aunque sea una ridiculez, aunque sea shampoo, ¿no? Que te cayó algo en el ojo, pues tú sabes eso, ¿no? Eso multiplícalo por 250.000 millones y es el terror de un libro donde a una mujer le echan ácido en la cara. Tú ya lo sabes. Nosotras manejamos esa sensación que tú tienes de miedo a tu sistema nervioso, de miedo a tu fragilidad, de miedo a que esta maquinita que está aquí adentro y que me permite a mí hablar, pensar, respirar, decir, estar, tocar, etcétera, va a su bola, como dicen en España. Tiene tantas piezas que ahora mismo, por ejemplo, podría estar matándome delante de ustedes. Y a mí o a cualquiera. Y no lo sabemos. Entonces, claro, esta sensación la tenemos todas. Eh, Cuando nos acercamos a un libro de terror, en mi caso, por ejemplo, en el que
Hay personajes que se hacen daño o a los que les hacen daño o a los que le quieren hacer daño, que los separan del resto de la sociedad porque los consideran marginales, porque los consideran frikis, porque los consideran horrendos, etcétera, o cuando hay un personaje que es violado, ojalá no les haya pasado a ninguna de ustedes, pero sabemos lo que es, sabemos lo que se siente. O sea, sabemos lo que es que te fuercen a hacer una cosa que no quieres, sabemos que hay partes del cuerpo que duelen muchísimo cuando te las tratan sin ternura y yo creo que nosotras usamos eso pues, para escribir. Bueno, muchísimas gracias. Nos dejamos aquí en carne viva después de estas reflexiones.